Bienvenidos. Hoy vamos a recordar una película que brilla no solo por su historia, sino por las actuaciones extraordinarias que la convirtieron en un clásico del cine mexicano. Una familia de tantas, dirigida por Alejandro Galindo, es considerada una de las películas más representativas de la crítica social dentro de la época de oro del cine mexicano. Desde su concepción, fue una producción cuidada y ambiciosa. Comenzó a rodarse el 20 de septiembre de 1948 en Estudios Azteca y tuvo un costo aproximado de 400,000 pesos. Una inversión considerable para la época que demuestra la confianza que se tenía en el proyecto. La combinación de talento técnico y artístico fue clave. La fotografía estuvo a cargo de José Ortiz Ramos, la música de Raúl Lavista, el montaje de Carlos Savage y la escenografía de Günter Gerso, cuyo diseño de interiores resultó fundamental para transmitir la sensación de encierro y rigidez que define la atmósfera del filme. La película se estrenó el 11 de marzo de 1949 y fue proyectada en la inauguración del emblemático Cine Ópera en la Ciudad de México, lo que le otorgó una posición privilegiada desde su primera exhibición. En ese recinto, permaneció aproximadamente 2 semanas en cartelera, y en otras salas importantes, como el Cine Orfeón, llegó a mantenerse hasta 3 semanas. Para los estándares de la época, ese tiempo representaba una corrida sólida dentro del circuito principal de la capital. Una de las curiosidades más interesantes es la combinación de locaciones reales con trabajo de estudio. Los exteriores de la casa familiar fueron filmados en la privada de Dinamarca número 50, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Ese callejón estrecho reforzaba visualmente la idea de aislamiento y control que dominaba la narrativa. Sin embargo, la mayor parte de los interiores se construyó en foro, permitiendo que cada puerta y encuadre fueran diseñados estratégicamente para acentuar la sensación de opresión doméstica. Esta decisión técnica convirtió a la casa en un personaje más de la historia. La película destacó por su retrato crítico de la figura del patriarca autoritario encarnado por Fernando Soler. La historia mostraba el choque entre una mentalidad tradicional, rígida y casi dictatorial, y los nuevos aires de modernidad que comenzaban a transformar la sociedad urbana mexicana de finales de los años 40. Esa lectura social, lejos de ser superficial, le dio profundidad al melodrama familiar y permitió que trascendiera como una obra de análisis cultural. El reconocimiento no tardó en llegar. En la entrega de los premios, Ariel correspondiente a las películas de 1949. Una familia de tantas obtuvo el Ariel a mejor película y Alejandro Galindo fue galardonado como mejor director. También recibió premios y nominaciones en categorías interpretativas y técnicas, consolidándose como una de las producciones más celebradas de su año. Este respaldo de la crítica especializada reforzó su prestigio y ayudó a cimentar su lugar en la historia del cine nacional. Con el paso del tiempo, la película se convirtió en referencia obligada cuando se habla de representaciones de la clase media mexicana en el cine clásico. Una familia de tantas no es solamente un melodrama doméstico. Es un retrato incisivo de la clase media mexicana de finales de los años 40 y, sobre todo, una disección del autoritarismo familiar disfrazado de tradición. Desde sus primeras escenas, la película establece un universo cerrado, casi claustrofóbico, donde cada gesto, cada palabra y cada silencio está regulado por una sola figura: el patriarca. Rodrigo Cataño, interpretado magistralmente por Fernando Soler, es el eje absoluto del relato. Su presencia domina la casa incluso cuando no está en cuadro. No es simplemente un padre estricto. Es un hombre que concibe la familia como una institución jerárquica, donde la obediencia no se negocia. Rodrigo organiza los horarios, controla las conversaciones, decide las amistades de sus hijos y hasta supervisa la correspondencia. Su autoridad no se cuestiona porque está sostenida por una estructura cultural que lo respalda,
el respeto al padre como figura sagrada. Sin embargo, Galindo no lo dibuja como villano caricaturesco. Lo presenta como producto de su tiempo, convencido de que su rigidez es sinónimo de orden y moral. A su lado está doña Gracia Cataño, encarnada por Eugenia Galindo. Ella representa la complicidad pasiva del sistema patriarcal. No confronta abiertamente a su esposo, pero su silencio es revelador. Su rol es el de mediadora silenciosa, madre protectora que intenta suavizar los excesos del padre sin desafiarlo frontalmente. Doña Gracia simboliza la generación femenina que interiorizó la obediencia como virtud, incluso cuando eso implica sacrificar la libertad de sus propios hijos. La figura que rompe el equilibrio opresivo del hogar es Maru Cataño, interpretada por Martha Roth. Maru no es rebelde por capricho. Su inconformidad nace del deseo de vivir con dignidad emocional. Maru no inicia la historia como una rebelde abierta. Al contrario, aparece como una joven educada bajo un régimen estricto, acostumbrada a pedir permiso, a bajar la mirada y a medir sus palabras. Su comportamiento inicial refleja años de disciplina interiorizada. No discute abiertamente con su padre, porque ha aprendido que el cuestionamiento no tiene espacio en esa casa. Sin embargo, desde el principio, Martha Roth construye al personaje con una tensión interna evidente. Sus silencios son más elocuentes que cualquier grito. La transformación de Maru es progresiva y profundamente humana. El contacto con Roberto no solo despierta el amor romántico, despierta la conciencia de que existe otra forma de relacionarse con el mundo. Por primera vez, alguien la escucha sin imponerle condiciones. Esa experiencia la confronta con una verdad dolorosa. Lo que ella había entendido como protección paterna es, en Maru, también representa a la mujer joven de finales de los años 40 que empieza a cuestionar el destino impuesto. Hasta ese momento, el modelo femenino dominante era la obediencia y el sacrificio. Comprende que quedarse significaría traicionarse a sí misma. Esa conciencia es el punto de no retorno. El temor sigue presente, pero ya no paraliza. Maru deja de ser únicamente hija y se convierte en individuo. El personaje de Roberto del Hierro, interpretado por David Silva, es uno de los personajes más interesantes y simbólicamente poderosos, porque no solo representa al galán romántico tradicional, sino que encarna una nueva masculinidad que desafía al viejo modelo patriarcal. Roberto llega a la casa Cataño como vendedor de aspiradoras, es decir, como alguien que literalmente introduce la modernidad en un espacio dominado por la tradición. Desde su primera aparición, su presencia altera el equilibrio del hogar. Él sabe perfectamente a qué tipo de hombre se enfrenta. Rodrigo es dominante, controlador y está acostumbrado a que nadie lo contradiga. Sin embargo, Roberto no baja la mirada ni se doblega ante su tono imperativo. Cuando el patriarca intenta intimidarlo con su postura autoritaria, Roberto responde con respeto, pero sin sumisión. Y ahí ocurre algo crucial. Por primera vez en la dinámica de la casa, alguien le habla a Rodrigo como un igual. Él comprende que detrás de la rigidez del padre hay miedo, y detrás del silencio de Maru hay opresión. Por eso regresa, insiste, sostiene la conversación. Cada visita es un acto de desafío simbólico. Entra en el territorio del patriarca y demuestra que la autoridad no es incuestionable. Héctor Cataño, interpretado por Felipe de Alba, es otro engranaje importante. Como hijo varón, vive bajo la presión de replicar el modelo paterno. Su relación con Pilar, interpretada por Nora Berian, evidencia su deseo de escapar parcialmente del control, pero su carácter es más ambiguo que el de Maru. Héctor oscila entre la sumisión y la tímida rebeldía, mostrando cómo el patriarcado también aprisiona a los hombres jóvenes al imponerles un molde rígido de masculinidad. Estela Cataño, interpretada por Isabel del Puerto, cumple un papel menos confrontativo, pero igualmente simbólico. Representa la hija que internaliza la norma y prefiere evitar conflictos. Su silencio y prudencia revelan cómo el miedo puede volverse mecanismo de supervivencia dentro del hogar autoritario.
Estela es clave porque representa a quienes, dentro de una familia rígida, desarrollan una estrategia de pasar desapercibidos. Su personalidad está marcada por la prudencia. Mide palabras, evita el conflicto, observa antes de hablar. Esa conducta no nace de cobardía, sino de experiencia. En un hogar donde Rodrigo Cataño impone normas absolutas, Estela entiende que la seguridad se obtiene siendo correcta, discreta, invisible cuando conviene. Su rol dramático es el de testigo interno. Estela ve lo que sucede con Maru, entiende la injusticia, percibe el ahogo emocional, pero no se convierte en motor del cambio. Su presencia sirve para mostrar que el patriarcado no oprime a todos de la misma manera. A algunos los empuja a luchar, Maru, y a otros los enseña a ceder por anticipado. Estela es el resultado de años de entrenamiento emocional. Aprende a no provocar tormentas. Lupita Cataño, encarnada por Alma Delia Fuentes, aporta la mirada infantil. A través de ella, observamos la naturalización del autoritarismo. Para la niñez, la disciplina severa es simplemente lo normal. Su presencia enfatiza que el modelo se reproduce generación tras generación. Su personaje funciona como el termómetro más puro del hogar. Vive dentro de un sistema de reglas que no entiende del todo. Su rol suaviza y a la vez intensifica el drama. Enriqueta Reza interpreta a Guadalupe, la sirvienta. Ella se convierte en un puente de apoyo para Maru en el momento más delicado de su conflicto. A diferencia de Doña Gracia, que teme enfrentarse al esposo, y de los hermanos que oscilan entre sumisión y prudencia, Guadalupe ve con claridad el sufrimiento de Maru. Su ayuda no es ruidosa ni desafiante. Es discreta, casi clandestina, acorde a su posición dentro del hogar. Cuando Maru comienza a vivir el conflicto entre obedecer a su padre o seguir su propio corazón, Guadalupe le brinda apoyo práctico y emocional. En varias escenas actúa como confidente silenciosa. Escucha, aconseja desde la experiencia y, sobre todo, facilita la comunicación. Su ayuda es fundamental en momentos donde la vigilancia del padre convierte cualquier gesto en un acto de riesgo. Protege información, suaviza tensiones, crea pequeños espacios de libertad dentro de la rigidez del hogar. Ricardo, interpretado por Carlos Riquelme, aporta un contrapunto generacional externo. Funciona como figura adulta alternativa que no comparte completamente la rigidez de Rodrigo, ayudando a evidenciar que la postura del patriarca no es la única posible dentro de su generación. Leopoldo, interpretado por Manuel de la Vega, participa en el entorno social que rodea a la familia y sirve para mostrar cómo la presión comunitaria también influye en la conducta del padre. La mirada del ¿qué dirán? Es una fuerza invisible que sostiene la tiranía doméstica. Entre las participaciones no acreditadas, aparecen figuras como Maruja Grifel. También participan Jorge Martínez de Hoyos e Ignacio Peón en escenas sociales que refuerzan la idea de comunidad vigilante. El final de Una familia de tantas es uno de los momentos más poderosos del cine mexicano de la época, porque no resuelve el conflicto con una ruptura violenta, sino con una transformación emocional profundamente significativa. Durante toda la película, Rodrigo Cataño ha construido su hogar como una fortaleza moral. Su autoridad no se cuestiona, su palabra es ley, y su presencia impone silencio. Pero el clímax llega cuando ese sistema comienza a desmoronarse desde dentro. Maru decide no aceptar el destino que su padre ha trazado para ella. No se trata únicamente de una historia de amor con Roberto. Se trata de una afirmación de identidad. Cuando Maru se atreve a elegir, el patriarca enfrenta algo que nunca había considerado posible: la pérdida real de control. El momento crucial del final no es un grito, ni una pelea física, ni una tragedia. Es un instante de conciencia. Rodrigo comprende que su rigidez, lejos de proteger a su familia, está a punto de destruirla. El autoritarismo que él confundía con amor se revela como aislamiento. La casa, que durante toda la película fue filmada como una prisión de puertas cerradas y pasillos estrechos, deja de ser un espacio de poder y se convierte en un lugar de soledad.
La grandeza del desenlace está en que Galindo no humilla al patriarca ni lo convierte en villano derrotado. En las escenas de la película se distinguen claramente las fachadas de ladrillo, los ventanales amplios y el portón de acceso de aquella privada, que entonces estaba numerada como Dinamarca 420. Allí se filmaron momentos emblemáticos, como cuando la joven sale por el pan y se encuentra con el vendedor que cambia el rumbo de la historia. Los interiores, en cambio, fueron recreados en los Azteca Studios, bajo la dirección de arte de Günther Gerso, quien diseñó decorados que reforzaban la atmósfera familiar. El comedor, la sala, las escaleras y hasta los objetos cotidianos, todo dispuesto para reflejar la rigidez y solemnidad del hogar. Con el paso de las décadas, el lugar fue transformado. La numeración cambió, y hoy corresponde a Dinamarca número 50. Muchos de los edificios originales fueron demolidos y remodelados, aunque se mantuvieron algunos elementos, como los árboles que aún decoran la cerrada y que sirvieron de fondo en varias escenas. El jardín frontal y parte de la traza original desaparecieron, pero todavía se conservan vestigios de aquel espacio que, gracias a la película, quedó inmortalizado en la memoria colectiva. Actualmente, el conjunto es de color naranja y está dividido en departamentos. En la esquina donde en la cinta aparecía una panadería, hoy se levanta un 7-Eleven, símbolo de cómo la modernidad terminó por borrar ciertos rastros del pasado. Así, la casa de una familia de tantas se mantiene como un testigo silencioso de la transformación urbana de la Ciudad de México, un lugar donde conviven la memoria cinematográfica y la inevitable modernización de la colonia Juárez. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué otra película te gustaría que recordáramos en próximos videos. No olvides suscribirte y regalarnos un like para que podamos seguir trayéndote más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.